¿Cuántos de ustedes creen en el poder de la oración? Levante sus manos. Estoy increíblemente agradecido y espero que usted lo esté también por un Dios para quien todas las cosas son posibles. Y estoy también muy agradecido de que como seguidor de Jesús yo he visto a Dios responder milagrosamente a tantas oraciones a lo largo de los años. La buena noticia es que la oración es increíblemente poderosa. La mala noticia es que la oración también puede ser muy confusa. La oración es poderosa, pero a veces es confusa. Porque si usted es como yo, es posible que haya visto a Dios responder algunas oraciones que usted dice, wow, Dios, apareciste y te luciste. Y algunas otras veces cuando usted ora de una manera similar, con un tipo similar de fe, creyendo en el mismo Dios, Él no hizo lo que usted pensó que Él debía de hacer y sabía que podía hacer y puede ser confuso. Y especialmente cuando yo comparo algunas de las oraciones milagrosas contestadas en las Escrituras con algunas de mis propias oraciones sin respuesta en la vida. La oración puede ser poderosa y puede ser confusa. Por ejemplo, en Josué capítulo 10, en el Antiguo Testamento, Josué oró para que el sol se detuviera y ¿sabe qué? Y Dios hizo que el sol se detuviera. Y Amy y yo oramos por nuestros amigos cercanos cuyo matrimonio estaba teniendo problemas y en lugar de que su matrimonio mejorara, su matrimonio terminó en divorcio. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías pidió fuego que cayera del cielo. Y el fuego cayó del cielo y quemó a los 800 falsos profetas que adoraban al dios falso de Baal. Y Amy y yo suplicamos a Dios en oración, en nombre de mi pastor, el pastor Nick, un héroe de la fe, quien estaba enfermo en el hospital y terminó sin regresar a su hogar en esta tierra. Daniel capítulo 6. Daniel oró en el foso de los leones. Y Dios tomó leones hambrientos y los puso a dieta. Y a mí me invitaron a orar en un evento deportivo. Y oré por un buen espíritu deportivo y por seguridad. Y estalló una pelea que fue tan severa que cancelaron los juegos. Y nunca más me invitaron a orar a ese evento deportivo en particular. La oración puede ser poderosa y en ocasiones confusa. De hecho, cuando usted ve las palabras de Jesús, Él dice algo que edifica mi fe y al mismo tiempo me confunde. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versos 13 y 14, Jesús dijo, y yo haré todo lo que pidieran en mi nombre. ¡Qué promesa! Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ustedes pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Entonces, ¿por qué es que a veces yo le he pedido que haga algo en su nombre y creí que Él lo haría y Él no lo hizo? ¿Alguna vez ha orado por algo y usted sabía que Dios podía hacerlo y pensó que Él lo haría, pero Él no lo hizo? Y usted se pregunta, ¿hice algo malo yo? ¿Dios no me está escuchando? ¿Él está enojado conmigo? ¿A Dios no le importo? Es por eso que el título del mensaje del día de hoy es este. ¿Por qué Dios no respondió mi oración? Padre, te pedimos, incluso si nuestra fe está luchando, que escuches el llanto de nuestros corazones y que por la verdad de tu palabra, la presencia de tu Espíritu, que tú construyas nuestra fe, porque tú eres un Dios que escucha y que responde a las oraciones de tu pueblo. Edifica nuestra fe, Dios, para ser personas que te persigan íntimamente en oración. Y Dios, te damos a ti toda la gloria por cada oración contestada en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dijo, amén, amén. Lo que yo quiero hacer el día de hoy es tratar de construir un entendimiento acerca de la naturaleza de Dios y el propósito de la oración. Y lo que le voy a decir no es algo que usted probablemente quiera escuchar. En nuestra cultura ahora muy egocéntrica nos gusta que todo se trate acerca de nosotros, pero cuando miramos las historias de las Escrituras debemos entender que usted no es el personaje principal de la historia y yo tampoco lo soy. Cuando usted ve
a la gloria de Dios en la creación y a la narrativa de su historia en la Biblia, lamentablemente nosotros no somos el personaje principal. Dios es el personaje principal y debemos de aceptar la realidad de que Dios no existe para servirnos a nosotros. Al contrario, la verdad es que nosotros existimos para servirle y glorificarle a Él. Y cuando reconocemos de que Él no existe para nosotros, sino que en realidad es que nosotros existimos para Él, esto nos ayuda a comprender el propósito y el significado detrás de por qué es que nosotros oramos. Entonces, yo quiero construir una base de entendimiento hoy y luego mirar a muchas escrituras. Si usted cree que puede aguantar muchas escrituras hoy veremos muchas escrituras y vamos a definir cuál no es el propósito de la oración para que pueda entender cuál sí es el propósito. Empecemos con lo que no es. El propósito de la oración no es, créalo o no, hacer que Dios haga nuestra voluntad. Él no es un títere en nuestras cuerdas que está a nuestra disposición. El propósito de la oración no es lograr que Dios haga nuestra voluntad. El propósito de la oración es conocer a Dios para que podamos nosotros hacer su voluntad. El propósito de la oración es conocerle a Él íntimamente porque Él es un Dios íntimo y relacional. Le servimos a Él. Él no está aquí para servirnos a nosotros. En otras palabras, contrario a la creencia cultural, Dios no es nuestro Santa Claus espiritual. En otras palabras, si somos buenos todo el año y hacemos las cosas correctas y vamos a la iglesia y estamos en un grupo y hacemos nuestro estudio bíblico en la aplicación de la Biblia, entonces oramos a Dios y Dios con una barba en un traje de santa dice, sí, has sido un buen hombre o una buena mujer, tienes todo lo que pediste esta Navidad. Ese no es Dios. Y si eres malo y dices malas palabras, o incluso si estás pensando en las malas palabrotas, porque es posible que usted no las diga, pero Dios las escucha porque Él sabe lo que usted está pensando. O si usted le saca el dedo a alguien en el estacionamiento de la iglesia después de la iglesia. ¿Alguna vez ha hecho eso? Yo espero que no, pero yo lo he visto antes. O peor aún, usted es tan malo que usted pierde su racha bíblica en la aplicación de la Biblia. Y entonces Dios dice, no puedo bendecir eso en lo absoluto. Dios no es una especie de Santa Claus espiritual. Él no es su autoservicio hacia Dios. Desde que usted se acerca a Dios en la caja, dice, tengo una necesidad y presiona un botón y pide su pedido y un ángel sale y le dice, es un placer, aquí está lo que usted pidió. Necesitamos entender que Dios no es un botón para ser presionado, sino Él es una relación para ser perseguida. Él es un Dios relacional, Él es amor. Él nos creó para amarnos y para ser amados por nosotros. Por lo tanto, el propósito de la oración en su raíz no es lograr que Dios haga nuestra voluntad. El propósito de la oración es que Él lo conozcamos y que seamos conformados a su voluntad y hacer su voluntad. Ahora, leímos un versículo anteriormente que podría ser muy confuso porque Jesús dijo, si piden algo en mi nombre, yo se los daré. Y sin embargo, muy a menudo no es así. Jesús estaba mintiendo, a Él no le importa. Y esto es algo muy importante para que entendamos nosotros como seguidores de Jesús, que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, necesitamos interpretar con precisión lo que está en la palabra. Entonces, brevemente, algunas ideas que he aprendido en el camino son realmente importantes. Y es que nosotros nunca construimos nuestra teología alrededor de un versículo que simplemente sacamos de contexto. Nunca dice usted un verso y simplemente lo toma de la Biblia y luego dice, vamos a construir nuestro sistema de creencias en torno a un solo versículo. Lo que queremos hacer cuando entendemos las grandes creencias de la Biblia es entender claramente el contexto de lo que se está diciendo. En otras palabras, ¿quién estaba escribiendo esto? ¿Para quién fue escrito? ¿Cuáles eran las ideas históricas más importantes que estaban ocurriendo en ese momento? Y quizás la idea más grande y la comprensión de la Biblia es esta, que lo que hacemos para comprender la Biblia es usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Usamos las escrituras a través de toda la Biblia para poder construir nuestras creencias sobre una idea. Entonces, si tenemos un versículo sobre la oración, podemos decir, está bien, tengo algunas preguntas de esto, así que veremos otros versículos sobre la oración y todos los versículos sobre la oración que podamos tener. Veremos lo que dijo Pablo en las epístolas y lo que Jesús dijo en los evangelios y veremos proverbios y veremos salmos y veremos la literatura histórica del Antiguo Testamento y tomaremos la Biblia para interpretar la Biblia, para que veamos la narrativa total de lo que Dios está tratando de decir bajo el paraguas de su bondad. Y así es como interpretamos las escrituras. Entonces, cuando estamos lidiando con una pregunta tan importante, eso hace que algunas personas se alejen de su fe. Oré por mi abuela y ella murió.
Oré por mi mejor amigo y se quitó la vida. Oré por cualquier cosa y Dios no respondió. ¿Por qué Dios no respondió mi oración? Lo que haremos hoy es dejar que la Biblia interprete la Biblia y veremos muchos versículos diferentes. Entonces, usted puede estar diciendo, yo oré, creí y pensé que hice todo lo correcto y Dios no hizo lo que yo sabía que Él podía hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no respondió mi oración? Y yo quiero decírselo más claramente como pueda. Yo no lo sé. Como su pastor, eso está por encima de mi salario. No puedo decirle específicamente por qué Dios no hizo lo que Él pudo haber hecho y pudo haberlo hecho por alguien más en otra situación. No lo sé. Pero lo que sí puedo hacer es mostrarle en la Biblia al menos 4 posibles razones por las que Dios no hizo lo que usted le pidió que hiciera. Dejemos que la Biblia nos hable e interprete la Biblia. ¿Por qué Dios no respondió su oración? 4 posibilidades. La primera posibilidad es que quizás usted tenga una relación rota. Quizás usted tiene una relación rota que está obstaculizando su intimidad con Dios y por lo tanto, en este caso, quizás sea una razón por la que Él no respondió su oración. Déjeme tratar de explicárselo. En el capítulo 11 de Marcos, Jesús estaba hablando con sus discípulos, les estaba dando una lección acerca de fe y básicamente estaba diciendo, oye, si de verdad tienen fe, pueden pedir algo tan loco como que se mueva una montaña y si ustedes no dudan en su corazón, yo haré lo que ustedes me hayan pedido. Y Jesús dijo esto en el versículo 24. Él dice, por tanto les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y que será de ustedes. Eso suena muy parecido al otro versículo que leemos. Luego, en el 25 dice, y cuando estén orando, si ustedes tienen algo en contra de alguien, perdónenlo para que su Padre que está en los cielos perdone sus pecados. Ahora, espere un minuto. Parece que Jesús está agregando un poquito más a esta enseñanza acerca de la fe. Parece que Jesús está dando a entender que nuestra relación con otras personas puede ser lo más importante cuando oramos a Dios, lo cual tiene un poquito de sentido para mí, aquellos de ustedes que tienen hijos y si sus hijos alguna vez tienen ganas de pelear y vienen gritando, maldita sea, él hizo esto, ella hizo aquello. Y después se vienen a usted y le dicen, ¿podemos invitar a un amigo esta noche? ¿Cuál es su respuesta? No, no pueden. ¿Podemos ir al cine entonces? No, no pueden. ¿Podemos quedarnos despiertos hasta tarde? No, no pueden. ¿Por qué? Porque están peleando. Ustedes son mis hijos, a quienes yo amo, en mi casa, y a este punto no les voy a dar lo que me están pidiendo cuando no están haciendo lo que les dije que hicieran, y eso es lo que yo realmente necesito que usted valore y que se amen los unos a los otros, y eso es lo que hacemos en nuestra familia. Entonces, quizás Jesús está insinuando de que su relación con las personas podría afectar su relación con Dios. Le voy a dar otro ejemplo en el capítulo 5 de Mateo. Jesús estaba hablando de dar sus ofrendas. El versículo 23 dice, por lo tanto, si están ofreciendo su ofrenda en el altar y recuerdan que su hermano o hermana tiene algo en su contra, ¿qué hacen? Dejen su ofrenda frente al altar y luego, ¿qué? Dígalo conmigo, lo primero que va a hacer es dar su ofrenda y luego reconciliarse con la persona con la que tiene los problemas y luego venir y ofrecer su ofrenda otra vez. Pareciera que Jesús está diciendo que su relación con otras personas podría afectar su relación con Dios. Si esto no es suficiente, señores, aquellos de ustedes que están casados, aquí va un verso que es un versículo que se va a meter en sus problemas. Si yo tuviera uno para las esposas, lo daría también, pero es probablemente algo que aplica a ambos. Pero hombres, esto es directamente a ustedes. Esencialmente dice, si usted es un idiota, es posible que Dios no responda a sus oraciones. Esa es la traducción de King James de esto. Pero dice, primera de Pedro 3:7, esposos, de la misma manera sean considerados mientras viven con sus esposas y trátenlas con respeto como el socio más débil, como herederos con ustedes del don de la gracia de la vida. ¿Por qué? Para que nada obstaculice sus oraciones. Parece que cuando dejamos que la Biblia interprete la Biblia, las escrituras implican que su relación con otras personas podrían estar afectando su relación con Dios. Entonces, ¿por qué Dios no respondió su oración? Una vez más, no puedo decirle específicamente, pero quizás
usted tiene una relación quebrada, rota con alguien que podría estar afectando su intimidad con Dios. Otra razón por la que Dios pudo no haber contestado su oración es que quizás usted tenía los motivos equivocados. Ahora, yo no sé usted porque probablemente usted es muy santo, usted nunca ha hecho esto, pero yo he orado algunas oraciones egoístas. Podría haber orado por varias muchachas muy lindas en la universidad y yo quería que se acercaran ellas a Dios en la universidad. Mi objetivo no era la salvación de ellas, tanto como lo fue por motivos egoístas. Odio decirle esto, pero no es raro ver a personas orar oraciones egocéntricas con motivos equivocados. Los fariseos hacían esto todo el tiempo. Puede leer sobre ellos en los evangelios. Salían con sus túnicas sueltas y se paraban en las esquinas de las calles y oraban estas largas y elaboradas oraciones, no porque realmente amaran a Dios, sino porque amaban los aplausos de las personas que decían, oh, usted es tan espiritual cuando usted ora de esta manera. Y yo no sé cómo podría aplicarse para su vida, pero podría ser la persona en el negocio que dice, Dios bendice mi negocio, pero no están dispuestos a diezmar. Bendito sea mi negocio, pero no hay generosidad para ayudar a los necesitados. O incluso podría ser algo tan tonto como Dios, oro en el nombre de Jesús para que mi cabello sea más grueso y mis uñas más largas y mis ingresos más altos. Todo para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios no respondió su oración? Bueno, quizás sea porque usted tiene una relación rota. Quizás porque usted tenía los motivos equivocados. Otra posible razón es porque tal vez cuando usted oró no creyó que Dios realmente lo haría. Tal vez usted no cree que Dios lo hará. Le falta fe. Y le voy a mostrar una porción muy poderosa de las Escrituras donde usted puede identificar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Estaba este padre que tenía un hijo y este pobre muchacho estaba poseído por un espíritu maligno y entonces el chico no podía hablar, no le salía espuma por la boca y el espíritu le gustaba dar una paliza como loco. Y este espíritu maligno trató de matar al niño, trató de arrojarlo al fuego y al agua. Y entonces el papá, como usted se puede imaginar, ya sabe, él ya está cansado. ¿Alguien puede ayudar a mi hijo, por favor? Y entonces se acerca a los discípulos y les dicen, oigan, ustedes son los muchachos que andan con Jesús, ¿verdad? Ustedes tienen el poder. Pueden sacarle este demonio a mi hijo. Los discípulos no pudieron hacerlo. Y Jesús los miró y casi usted puede ver como que él estaba un poquito preocupado o quizás decepcionado con sus discípulos porque le dijeron que no tienen fe. Si tuvieran fe, podrían haber expulsado a este demonio. Y en Marcos capítulo 9, verso 22, el padre explica la situación a Jesús acerca de lo del demonio y dice, oye, a menudo intenta arrojar a mi hijo al fuego y al agua para matarlo. Y luego me encanta la honestidad de este papá que le dice a Jesús, escucha su gran fe, pero si puedes hacer algo. Nadie lo ha hecho y no estoy seguro que puedas, le dice a Jesús. Sí, por casualidad puedes hacer algo. Ten piedad de nosotros y ayúdanos. Y Jesús de nuevo aparece como diciendo, vamos, hombre, como si no hubieses visto lo que yo ya he hecho por todas partes. Si puedes, Jesús dice, todo es posible para aquel que cree. Y me encanta la honestidad del versículo 24. Inmediatamente el padre del niño exclama, creo. Más o menos, quizá no. Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Tengo fe más o menos, pero no estoy seguro si es la fe que estás buscando. Es una especie de fe de más o menos. Y amo esta honestidad porque yo no puedo hablar por nadie más, pero yo les voy a decir que incluso como pastor y como una persona que ha caminado con Jesús durante mucho tiempo, hay momentos en los que mi fe es más débil que la de otros. Y usted necesita escucharme cuando le digo que yo he visto a Dios hacer cosas milagrosas. He visto a Dios proveer milagrosamente. He visto a Dios sanar la vista, la ceguera. He visto a Dios sanar cáncer terminal. He visto que Dios ha provisto para personas de otra manera que no existe duda que fue Dios. He visto a Dios aparecer y lucirse. He visto a Dios cambiar personas que nadie pensó que podrían cambiar y ser diferentes y sobrios y sanos y completos. Y Dios transformó vidas por completo. He visto a Dios responder oración tras oración después de cada oración y oración. Pero hay una enfermedad específica que es terminal, que cuando yo he estado cerca de ella y orado por esta enfermedad, nunca resulta bien. Y como pastores, Amy y yo, nosotros no vemos mucho de la vida normal. No, siempre los altibajos. Nunca nos llaman por teléfono y dicen, ayúdeme, pastor, tengo un día normal otra vez. No, eso no sucede. Entonces, son los altos o los bajos de la vida cuando nos llaman. Y en particular había un caballero con esta misma enfermedad terminal de la que le dije.
Y probablemente hemos ministrado, yo diría, 7 u 8 personas diferentes durante un periodo de 30 años con exactamente este problema. Y cada vez que oramos, cada vez que creíamos, cada vez íbamos a su funeral. Entonces me da mucha vergüenza decirle esto, pero fuimos a la casa de este hombre a orar por él y ellos dijeron, pastor, que podría orar. Y yo vi a toda la situación y dije, creo que a Amy le encantaría orar. Y no es gracioso. Solo pensé, sé que Dios puede hacer esto, puede sanar a este hombre. Pero en ese momento simplemente no tenía la fe para eso. Y lo que debemos de entender es que nuestra fe realmente le importa a Dios. Y esto es muy, muy complicado, así que yo quiero ser muy, muy claro. Su fe le importa a Dios. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La forma en la que usted se reconcilia con Dios es por medio de la fe. Es fe en Dios que usted no puede ver, es la fe en un Dios que usted quizás ni siquiera sienta, es la fe. La fe honra a Dios. De hecho, una y otra vez en las Escrituras vemos que dice Jesús dijo, según su ¿qué? Según su fe se ha hecho. Su fe le importa mucho a Dios. De hecho, yo quiero darle algunos ejemplos. 3 ejemplos. Había una mujer que tenía un problema de sangrado, lo tuvo durante 12 años, y tocó el borde del manto de Jesús. Y lo que Jesús le dice es, tu fe te ha sanado. Había otra mujer inmoral que se arrodilló y adoró a los pies de Jesús y le derramó perfume o aceite caro sobre él. Y Jesús la miró y le dijo, tu fe te ha salvado. Habían 2 ciegos, no podían ver, y ellos decían, sánanos. Y Jesús les dijo, ¿creen? Y ellos dijeron, sí, creemos que puedes hacerlo. Y Jesús les dijo, según vuestra fe os sea hecho, y la fe les fue restaurada, y la vista les fue restaurada. Su fe le importa a Dios. Yo quiero ser claro, esto importa, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que Dios sigue siendo Dios, punto. Y en los círculos teológicos, lo que a veces se llama el Evangelio de la Prosperidad o la curación por fe, que le van a enseñar lo que yo consideraría un mensaje distorsionado, y es decir, si tiene suficiente fe, Dios tiene que hacer lo que usted quiera, Dios tiene que curarle, Dios tiene que bendecirlo, y todos van a ser ricos, y todos van a tener suficiente fe, y si usted no tiene suficiente fe, depende de usted, no depende de Dios. Y yo creo que esa es una distorsión peligrosa de lo que dice la Escritura, porque interpretamos la Biblia a la luz de la Biblia. Así que no ponemos nuestra fe en la fe, ponemos nuestra fe en Dios, y al mismo tiempo entendemos que si nuestra fe le importa a Dios. Entonces, usted podría decir, bueno, mis relaciones son buenas, soy bastante bueno con toda la gente, tengo algunos locos en la familia, pero todos los tienen, estamos bien, tengo los motivos correctos, creo que mis motivos son puros y realmente tengo fe, pero Dios todavía no ha contestado mi oración, porque Dios no ha respondido mi oración. Y la 4ª razón por la que yo veo en las Escrituras que Dios puede no haber respondido su oración es que porque simplemente Dios tiene algo diferente. Quizás en su caso, aunque realmente usted lo quiere y realmente lo cree que es lo mejor y toda la lógica le dice que es lo mejor, quizás Dios tiene algo diferente. Y vemos evidencia de esto en 1 de Juan capítulo 5 versos 14 y 15 que nos dicen esta asombrosa promesa de que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Usted tiene confianza en esto, que si pedimos algo de acuerdo con nuestra sabiduría, de acuerdo a lo que queremos, de acuerdo con nuestros deseos, no. La Escritura dice, si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, cualquier cosa que pidamos, sabemos que recibiremos lo que pedimos. Quizás, por mucho que usted quiera lo que usted quiera, y tan correcto como usted crea que es, quizás Dios tiene algo diferente en su plan general y en su voluntad, no solo para usted, sino para las personas que le rodean. Y quizás la historia más emotiva para mí se ilustra en esto que es el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que tenía lo que él describió como un aguijón en su carne, una espina.
No sabemos cuál fue el aguijón. Los eruditos hacen algunas conjeturas bien fundamentadas, basadas en todas las escrituras. Dicen que pudo haber sido un problema ocular porque parece que no tenía buena vista. Algunos piensan que podría haber sido malaria, otros que migraña, otros que epilepsia. Algunos dicen que pudo haber sido un problema con el habla porque él dijo no tuve un discurso elocuente. Otros piensan que fue una persona. Cualquiera de ustedes tiene un aguijón llamada persona, ¿verdad? Porque él dijo, Alex, el caldelero me hizo mucho daño. No sabemos cuál fue el aguijón, pero lo que sabemos es que 3 veces, y no creo que sea como 3 oraciones, ya sabe, como en el desayuno, el almuerzo y la cena, son 3 temporadas de oración. Pablo le suplicó a Dios, ¿me quitarías esto? Te he visto hacer milagros. Sé que puedes hacer esto. Esto me está frenando, lastimándome, lo que sea, me está atormentando. Él dice, es un tormento de día y de noche. Por favor, Dios, sé que puedes quitármelo. Este es Pablo, el tipo que predicó el evangelio durante 30 años en todas las ciudades importantes de la cuenca del Mediterráneo. Este es Pablo, el que se encontró con Cristo resucitado y le sirvió con tanta fidelidad, soportó un precio increíblemente alto, naufragó, golpeado, apedreado, encarcelado. Y este es el mismo Pablo que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si usted tiene una taza de café con un verso bíblico, agradézcale a Pablo por ello. Su verso es de Pablo. Y él oró. Y él suplicó y suplicó. Y sus relaciones probablemente eran tan buenas como él las pudo mantener. La medida que dependía de él eran buenas. Y sus motivos eran puros. Su fe era fuerte. Y Dios no lo hizo. Y Dios se lo reveló a Pablo cuando le dijo que mi Dios me mostró que su gracia es suficiente para mí. Es suficiente. Y su poder se perfecciona en mi debilidad, en mi quebrantamiento, y por eso yo me glorificaré más en mi debilidad, porque su fuerza, su bondad, su gloria se perfecciona cuando yo no obtengo lo que quiero y cuando no entiendo lo que está sucediendo. Entonces no sé qué sea para usted. Tenemos que tener esta casa. O debo de tener ese trabajo. O tengo que casarme con esta persona. Y entonces usted ora y no sucede. Y en el momento es posible que usted no lo entienda. A lo mejor ni siquiera le gusta. Puede que usted se pregunte algunas preguntas muy legítimas de Dios le va a agradecer. ¿Por qué no quitaste ese aguijón? Y Dios puede en su propia manera, en su propio tiempo, mostrarle que Él todavía es suficiente. Que su gracia sigue siendo lo que usted necesita. Así que usted se pregunta y usted cree, usted pide y usted no lo recibe y un día se reconoce. Dios tiene algo diferente. Sería muy divertido para mí predicar mejor, ¿cierto? Porque probablemente podría recibir más gritos de usted. A veces es simplemente diferente. A veces es simplemente diferente. Entonces, eso plantea la pregunta muy importante. ¿Por qué entonces me voy a molestar en orar? Si es tan complicado y usted tiene que hacer esto correctamente y esto aquí y orar correctamente, y parece que Dios va a hacer lo que Él quiere de todos modos, tenemos que entender esto, que el propósito de la oración no es lograr que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. El propósito de la oración es relacional, es el llegar a conocer a Dios. Es conocerlo íntimamente para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y lo que encontré en mi propia vida es que si no hubiera nada más que fuera bueno, pero siempre hay algo bueno, pero si no hubiera nada más que fuera bueno, la oración me recuerda a mí todo el tiempo de que yo no estoy en control y me mantiene cerca de quien sí tiene el control. El propósito es conocerlo a Él y hacer su voluntad. Entonces, dicho todo esto, estoy saliendo de lo que llamo una depresión de oración.
¿Qué le parece esto? No sé si alguna vez ha tenido una depresión de oración, ya sabe, como un atleta cuando le cae una mala racha y no puede golpear la pelota o como sea. Yo le dije a Amy, no dudo del poder de la oración, pero no siento que Dios está respondiendo a mis oraciones en este momento. Y hablamos sobre esto. Y con lo que yo voy a llamar una fe parcial, continué orando. Y continué orando. Y tuve la oración contestada más hermosa con mi amigo, quien estuvo en el hospital durante 37 días luchando contra el COVID. Y hemos estado alrededor del COVID lo suficiente como para saber con las personas que cuando usted llega a cierto punto, las probabilidades de que usted regrese a su hogar disminuyen muchísimo. Y le texté a él cada día, que orábamos por él todos los días. Y a mitad del camino le dije a él, mi fe está baja, sigo presionando hacia Dios. Y cuando él salió, él me llamó una mañana y estaba conduciendo hacia el trabajo, atendí la llamada y paré mi vehículo y me dijo, lo que quiero que sepas es que tal día, me dijo el día exacto, Dios me dijo claramente que escuchó tus oraciones y que volvería a casa. Y en ese momento simplemente le agradecí a Dios nuevamente con todo en mí, porque la oración es poderosa y puede ser confusa. Pero tengo que recordar que Dios no está aquí para servirme a mí. Yo estoy aquí para servirle a Él. Y el propósito de la oración no es lograr que Él haga mi pequeña voluntad. El propósito de la oración es relacional. Es para que yo le conozca a Él y conocer su voluntad. Entonces, con todo en mí, cuando yo oro, siempre creo que Dios puede hacerlo. Y siempre creo que Dios lo hará. Y que incluso si Él no lo hace, la buena noticia es que vine a decírselo a alguien aquí, aún así creo. Todavía creo. Todavía creo. Todavía creo con todo en mí, con cada fibra en mi cuerpo, porque mi fe no se basa en lo que yo veo. Mi fe se basa en quién Dios es. No está en un qué, siempre está en un quién. Es en la bondad, la gloria, la naturaleza de Dios. Entonces, si usted se encuentra en una pequeña depresión de oración, ¿qué hace? Simplemente sigue orando. Porque el propósito final de la oración no es lograr que Dios haga lo que usted quiere que Él haga, sino que es conocerle a Él y su bondad y ser conformado a su voluntad. Entonces, cuando usted ora, crea que Él puede. Crea que Él lo hará. Y aun si Él no lo hace, aún así crea. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios, hoy te honramos con nuestra fe. Todas nuestras iglesias orando y todos ustedes en cualquier parte que estén en el mundo en línea, Dios te pedimos en este momento, con todas nuestras preguntas y todo el poder de las oraciones respondidas y toda la confusión de las no respondidas, te pedimos que tú edifiques nuestra fe. No importa desde dónde está usted viendo el día de hoy, usted puede ser un guerrero de oración con mucha fe, usted puede ser como yo. Tal vez se siente como si estuviera en una depresión. Si que no importa por qué hago esto, siento que debería de hacer algo en lugar de solo hablar. Donde quiera que usted se encuentre en su viaje de oración, si usted dijera, me gustaría tener aún más intimidad con Dios en oración, levantaría sus manos ahora mismo. Donde quiera que usted esté, puede escribirlo en la sección de los comentarios. Ayúdame a estar más cerca de Dios en oración, lo que sea para usted hoy. Padre, te agradezco porque hay personas en este momento que realmente quieren incluso crecer en su fe. Te doy gracias, Dios, porque de alguna manera inusual, incluso una oración sin respuesta puede edificar nuestra fe. Entonces, Dios, te pido que tal vez nos reposicionemos en la lista de las prioridades y reconozcamos que tú eres el personaje principal, que tú eres Dios. Y Dios, perdóname por las veces en las que estoy decepcionado cuando no hiciste lo que yo quería que hicieras, porque tengo que recordarme a mí mismo que tú no estás aquí para hacer lo que yo quiero, que yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Entonces, Dios, es con esto en nuestro corazón y para servirte que venimos a ti hoy en oración y decimos, escucha nuestra oración, Dios. Cuando no tengamos palabras, escucha el llanto de nuestros corazones, escucha los suspiros, escucha el quebrantamiento, escucha nuestras oraciones a través de nuestras lágrimas, Dios. Y Dios, te damos gracias por acercarte a los quebrantados de corazón y que cuando nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Entonces, incluso más que solo usar una oración como una herramienta para que tú te muevas con poder en nuestro nombre, Dios, ayúdanos a ver la oración como la mejor manera de conocerte a ti, abriendo tu palabra y hablándote en oración, para que podamos conocerte, Dios,
y hacer tu voluntad en todo lo que hacemos. Dios, para cualquiera de aquellos que están en una depresión de oración, te ruego, Dios, que continúen presionando de alguna manera u otra. Así como tú apareciste para mí, que tú demuestres con tu suficiente bondad y poder para mantenernos presionando fuerte. Dios edifica nuestra fe, edifica nuestra fe. Mientras usted se mantiene orando, en un corazón de oración, en este momento es importante dónde esté usted viendo. Algunos de ustedes, si nos sentáramos y habláramos acerca de dónde está usted posicionado con Dios, usted diría, bueno, creo, quizás no, bla, 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 no sé cuál es mi posición, está tratando de ser bueno, tratando de no ser tan malo, no sé, porque Dios hace muchas preguntas. Si usted va a orar, déjeme decirle una oración que Dios siempre responde, siempre, 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 sí, sí. Cuando usted ora a Dios y le pide que le perdone, Él siempre le perdona. Cuando usted le pida a Dios que se le revele, Él siempre se encontrará con usted donde usted esté. Cuando usted le pide a Dios que se haga cargo de su vida, Él siempre está listo para intervenir y ser el primero. No importa dónde usted esté viendo hoy, es posible que sienta el peso de algo que usted dijo que desearía no haber dicho, algo que hizo que desearía no haber hecho. Y todos hemos pecado. Y la buena noticia es que Dios mostró su amor por nosotros cuando envió a su Hijo Jesús, quien era perfecto en todos los sentidos, y murió en una cruz para el perdón de sus pecados. Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, pudiéramos conocerlo. Dios envió a Jesús para que pudiéramos tener una relación con Dios. Donde quiera que usted esté viendo hoy, yo le diría, usted dice, yo quiero conocerlo, quiero conocerlo. Cuando usted pide por el perdón, Él remueve la barrera que le separa de Dios. Él quita y cubre sus pecados y Él se le revela a usted. Aquellos que dicen, hoy yo quiero conocerle a Él, necesito su perdón, hoy entrego mi vida a Él. Si esta es su oración y está listo para conocerlo, está listo para conocerlo, necesita su perdón, usted quiere su gracia y usted dice, sí, hoy por fe, usted es salvo por gracia a través de la fe, hoy por fe, yo le entrego mi vida a Él, quiero ponerlo a Él primero. Si esa es su oración hoy, aquellos que dicen, sí, hoy doy mi vida a Él, levantaría sus manos en alto por todos lados. Levántelas en alto, denle la gloria a Dios. Tenemos manos levantadas por todas nuestras iglesias. Hoy, Dios, aquellos de ustedes en línea, donde sea que usted esté, simplemente escríbanos en los comentarios. Le entrego mi vida a Jesús. Solo diga, le estoy dando mi vida a Jesús por fe. Confío en Él hoy. Oraría con quienes le rodean y vamos a celebrar la bondad de Dios. Ore, Padre Celestial, perdona todos mis pecados. Jesús, sálvame. Por fe, confío en ti. Por fe, te entrego mi vida a ti. Por fe, me entrego a ti. Lléname con tu espíritu para que yo pueda conocerte y servirte. Ayúdame a conocerte personalmente y a mostrar tu amor en todo lo que yo hago. Por fe, yo te entrego mi vida. En el nombre de Jesús yo oro. Alguien podría celebrarlo en voz alta en este momento. Darle la bienvenida a la familia de Dios a personas de todo el mundo.